Ayer hablando con un grupo de pastores, estábamos hablando sobre todos adentro, siempre decimos tenemos una parte buena y una parte mala, ¿no? Nadie es perfecto, todos nos equivocamos muchas veces, pero lo bueno es reconocerlo, que a veces cometemos errores y Dios lo sabe, como un padre, como una madre que sabe cómo son los hijos, y a pesar de que los hijos humanos cometen errores, se equivocan, nunca una madre o un padre deja de amarlos. Así es Dios con nosotros. Amén. Por eso esta palabra o este mensaje tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Para los que no saben el término pecado, el pecado quiere decir estar fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es pecado, ¿no? Hay una ley, así como hay una ley de gravedad, que si yo tiro este papel va a caer, y si tiro esta botella va a caer, porque la ley de gravedad hace que el peso caiga sobre la tierra, ¿no? Hay una ley, por ejemplo, de tránsito, donde el semáforo dice que tenemos que pararnos en rojo y avanzar en verde. Hay una ley de escuela, los que van a la escuela, donde uno tiene que cumplir horarios, tiene que obedecer a la maestra o al maestro. Hay una ley de convivencia en la casa, que uno tiene que obedecer a los papás, a las mamás, a las tías, ¿no? Y también hay una ley en una sociedad, ¿no? Sin leyes, la sociedad sería un desenfreno. Por eso hay leyes que se aplican para cada cosa. Pero hay una ley interior nuestra, que Pablo en Romanos capítulo 7 habla sobre el hombre o la mujer interior, que muchas veces hace lo que no quiere en vez de hacer lo que debe. Hay una diferencia en hacer lo que uno quiere y lo que uno debe. Porque a veces uno no quiere hacer ciertas cosas, pero debe hacerlas, ¿no? Por ejemplo, los grandes que van a trabajar, muchas veces no quieren ir a trabajar o ir o levantarse temprano, sobre todo estos fríos, pero sin embargo, por deber lo hacemos. Y a veces uno no quiere estudiar, pero por deber o por nuestro provecho lo tenemos que hacer. Porque todo es para nuestro bien. El pecado es seducido. Nosotros tenemos una ley humana, una naturaleza humana caída, que tiene que ver con todas las cosas que son que nos seducen para hacerlo. Todos somos tentados a algo. Algunos son tentados a mentir, a inventar historias. Algunos son tentados a comer mucho. Yo soy tentado a comer, por ejemplo, dulce, me gusta el chocolate, pero me llegó el turno y el médico me dijo basta porque me puede producir exceso en azúcar. Todos somos tentados en algo. Jesús también fue tentado, dice la palabra, pero a veces nosotros tenemos que frenar ese deseo de caer en la tentación. Lo que ven acá en la pantalla, les voy a contar la historia. Una historia que es una leyenda, es decir, no es algo real, pero que sirve. Una vez un escritor llamado Homero, vieron como Homero Simpson, pero este era otro Homero, que escribió muchos poemas hace muchos años. Entre las historias que escribió, uno que se llamaba la historia de Ulises. Ulises era un navegante que cruzaba los mares, y en esa leyenda se creían que en los mares habían cantos de sirenas. Por ahí ustedes vieron en películas la de los cantos de sirenas. Las sirenas son como mujeres, aparecen como mujeres con cabello largo y con cola de pescado. No sé si la habrán visto, ¿no? Bueno, no existen, pero la leyenda
o la fábula, inventaron esas historias. Y entonces en la historia de Ulises decía que cuando iba a navegar con el barco, había cantos de sirena. Los cantos de sirena seducían a los marineros, los hipnotizaban y producía que el barco se estrelle contra la roca. Es decir, eran seducciones que no eran para bien, sino para mal. Todos muchas veces escuchamos cantos de sirenas, pero no son mujeres con pescado, sino son tentaciones que vienen de nuestro interior y somos seducidos a caer. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que lo van a entender. Una persona que es propensa al alcoholismo no puede probar ni siquiera un bombón de licor, porque sabe que lo va a seducir a embriagarse. ¿Se entiende? Una persona que es seducida a tocar lo ajeno, para no decir otra cosa, es decir, cuando se queda algo que no es, no es bueno dejarle objetos a la vista, porque uno no quiere ayudar a esa persona. La persona que es seducida al chisme, que es una seducción, no es bueno engancharse, porque si uno se engancha con el chisme, es como que le está dando cabida para que siga obrando el chisme, ¿no? Bueno, y así podemos hacer una lista larga. En esta leyenda, o en este cuento de Ulises, dice que Ulises quería escuchar el canto de la sirena, a ver de qué se trataba. Escuchen, chicos, porque es interesante. Pero sabía que podía caer. Entonces le pidió a los marineros, como ven en la ilustración, en la pantalla, que lo aten al mástil. El mástil es el palo mayor que sostiene los barcos de esa época, que no andaban como ahora con nafta o con petróleo, sino que andaban con velas, ¿no? Entonces todos los marineros se pusieron algodón para no escuchar el canto de la sirena, pero Ulises no se puso algodón, quería escuchar. Y como Ulises había perdido a su mamá, había sufrido la pérdida de su mamá, dice que escuchó el canto de su mamá que lo llamaba Ulises, Ulises, y se desesperó. Pero como los marineros tenían todo el oído tapado con algodón, perdón, no escucharon el canto de la sirena. Ahora, ¿por qué Ulises no fue seducido, no fue atrapado por ese canto? Porque estaba atado en un palo, y al estar atado no podía zafar, no podía salir. Ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? Bueno, para nosotros el palo, para los cristianos el palo, es la cruz de Jesús. ¿Se entiende el ejemplo? Cuando más me agarro de la cruz, me ato a la cruz de Jesús, más protegido estoy de caer en la tentación. Amén. Amén. Cuando más me agarro del Señor, más estoy protegido de caer en la tentación. Dice Pablo, la lectura, acá hay una persona que está con una lágrima, dice, sabemos que hay una ley espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo el pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Entonces ya no soy quien hace, sino el pecado que mora en mí. Chicos, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó muchas veces que una vez que metí la pata, me miré al espejo y dije, ¿qué hiciste? Eso se llama remordimiento, cuando uno siente culpa por lo que hizo. Uno después se arrepiente, pero qué mal, cómo nos duele eso, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos dentro, una lucha. ¿Vieron como los dibujitos que hay un angelito bueno y un angelito malo, un diablito?
¿no? Que el bueno nos dice hace esto y el malo dice no, hace lo otro. El bueno dice obedece a mamá y el malo dice no, ¿para qué? ¿No? Es decir, tenemos como, todos tenemos ese angelito, es decir, el Espíritu de Dios que nos dice lo que tenemos que hacer, y a veces el espíritu de la carne, de nuestra naturaleza, y también el diablo que se asocia con la carne, que nos quiere llevar a caminos de perdición. Sabemos que hay una ley espiritual, dice Pablo. Hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo. Por eso es muy importante separar lo que quiero y lo que debo. Hay muchas cosas que no queremos, pero hay que hacerlas. Si la gente, si nuestras vidas serían regidas solamente por lo que quiero hacer, por lo que siento hacer, sería un desastre. Por eso es importante crearnos obligaciones. Hay ahí en la puerta ya. Es crearnos obligaciones, crearnos hábitos, crearnos disciplina para hacer las cosas. ¿Amén? Amén. Bueno, otro tema. Acá, como Ulises, vemos que hay una chica, no se distraigan, ven que hay una chica agarrada de un palo también, ¿no? Está abrazada. Dice, miserable de mí, porque ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Cristo Jesús nuestro Señor. Ayer en la charla que teníamos con los pastores, surgió un tema que trajo como una especie de shock. Y le voy a explicar por qué. A veces no se enseña en las iglesias. Nosotros cuando aceptamos a Jesús, dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿No? Así dice la palabra. Amén. Las cosas viejas pasaron. Él ha hecho todo nuevo. Pero la persona, los seres humanos, no ha salido de nosotros los malos hábitos. No ha salido de nosotros el pecado. Está ahí adentro. Está como tapadito. Está como oculto. ¿Y por qué? Porque Jesús, cuando actúa en nuestra vida, es como que el pecado lo va aplastando. Pero una persona, por ejemplo, que es propensa a la adicción al alcohol o a la droga, nunca va a superar eso, porque siempre va a ser un drogadicto y un alcohólico. Te vas a decir, pero pastor, entonces no puede cambiar. Sí que podemos cambiar, pero tenemos que tener presente que el pecado está siempre adentro. Y que si yo dejo de tener comunión con Dios, si yo dejo de leer la palabra, si yo dejo de congregarme, de pedirle al Señor protección, entonces el pecado empieza de vuelta a crecer. Por eso hay cristianos que cuando dejan la vida de Dios, vuelven a ser lo que eran antes. Y uno dice, ¿es posible? Sí, es posible. Por eso la palabra que dice, el que está en Cristo, quiere decir, está en Cristo es un presente continuo. Todos los días yo tengo que estar en Cristo. No, yo estuve ayer con Cristo. Hoy tengo que estar en Cristo, mañana tengo que estar en Cristo, y todos los días tengo que tener esa comunión con Cristo. Y cuando más fuerte es la comunión con Cristo, menos fuerza tiene el pecado en uno. Por eso Pablo dice en esta palabra, léelo en su casa todo, Romanos 7, miserable de mí, porque hago lo que no quiero en vez de hacer lo que debo. Hay dos naturalezas. A veces se ha predicado mal y se ha dicho que el que es cristiano desaparece todos los malos hábitos, y en realidad no desaparecen, están como dormidos. ¿Vieron como esos volcanes en las películas que están como apagados y de pronto empieza a explotar? Bueno, así es el pecado. Está apagado y explota. ¿Cuándo explota? Cuando la presencia de Dios no está viva en nosotros. Porque Dios no es solamente una idea, Dios es un ser vivo que actúa en nosotros. Y cuando más vivo está Dios, más fuerte tenemos nosotros dominio sobre el pecado.
Por eso vamos muchas veces a vencer hábitos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar la fuerza para vencerlo. Como el ejemplo de Ulises, ¿se acuerdan? Se agarró del mástil, se agarró de ese mástil, se ató y no fue seducido por el cántico de las sirenas. La libertad por Cristo. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del Espíritu. Ahí está la diferencia entre lo que es la ley y el Espíritu. Y lo voy a decir por qué. Para que se entienda lo voy a poner en un ejemplo que a veces lo digo desde acá. A veces he escuchado muchas veces, cuando voy en colectivo, choferes que le decían a una anciana o a una persona embarazada, no se pongan el estribo porque si se cae me van a hacer un juicio. Ese hombre está atado a una ley que se llama ley del miedo de perder un juicio. Pero si esa persona oraría por el amor, no diría esas palabras, sino que diría, no se caiga porque se puede lastimar. Esa es la ley del Espíritu, la ley del amor. Se dan cuenta que es muy diferente cuando hay una ley que viene a, de alguna forma, limitarnos por reglas. Y otra cosa es el límite que uno se pone a través del sentido común. Por eso son dos cosas diferentes. La ley natural nos pone freno y hacemos las cosas bien, porque si no lo hacemos, vamos a pagar el precio. En cambio, la ley espiritual produce en nosotros un querer natural. A ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Amén. Es decir, uno, cuando no se guía por una ley natural, las cosas salen de una forma diferente. Por eso tenemos que tener conciencia que el pecado siempre, hasta que nos muramos, va a estar en nosotros. Y cada uno tiene sus debilidades en ese pecado. Y si no la cultiva en la oración y en la vida con Dios, ese pecado va a aflorar de vuelta. Entonces es una lucha constante. La misma lucha que tiene el ser humano cuando se tiene que levantar todos los días para ir a trabajar, para estudiar, para hacer las cosas. Es decir, ¿vieron como un jardín? A mí me gustan las plantas. Si yo no las cuido, le crece maleza. Si yo no las podo, ¿qué pasa con la planta? Crece mucho. Crece mucho y crece mal, ¿no? Si no le pongo abono a la tierra, la planta llega un momento que se debilita. Hay que ponerle abono. Si no la riego en las épocas de calor, se seca. Entonces, si una planta necesita el cuidado, ¿cuánto más nosotros que tenemos adentro una mente que muchas veces, hermanos, es un despiole, perdónenme la expresión, porque tenemos una madeja de cosas, un montón de ideas confusas que a veces no sabemos para qué lado salir corriendo. Entonces es importante a veces entender y saber lo que está en nosotros. David, que muchos habrán oído del rey David, era una persona que tenía un gran amor a Dios, pero tenía sus debilidades como tenía en nosotros. Y hay un salmo que él escribió, porque él era músico y escribía canciones, pero las canciones que después se le llamó salmos, se las dedicaba a Dios. Y una de las canciones decía, Señor, líbrame de aquellos pecados que yo desconozco. Y uno va a decir, ¿uno desconoce pecados? Sí. Los psicólogos llaman el subconsciente. Hay cosas que actúan dentro de uno. Por ejemplo, usted a veces sueña cosas que usted no se programó para soñar. Y a veces sueñan cosas raras. Bueno, ese es el inconsciente o el subconsciente que actúa en el cerebro cuando dormimos. Hay gente que es bonita, pero de pronto tiene una reacción y es capaz de golpear a alguien. Y uno dice, pero sí, es mansa o es manso y de pronto ¡oh! Se despertó una fiera dormida. Porque hay resortes dentro nuestro que saltan. Y cuando saltan, hacen mal. Los aviones. Yo nunca viajé en un avión.
Hay gente que ha tenido esa suerte y dicen que es una experiencia muy especial. Un avión, estos aviones grandes, por ejemplo, de aerolíneas que van a otros países, son probados y reprobados en la tierra. Hay técnicos que están permanentemente viendo si andan bien las turbinas, si el ala de despegue despega cuando el avión despega o cuando aterriza, si el combustible está bien proporcionado para que llegue a término. Pero sin embargo, en la altura basta que un tornillo se afloje para que el avión explote. ¿Saben por qué? Porque en la altura hay presión. Y la presión hace que el aparato muchas veces falle. En tierra anda perfecto. Fueron tocados por los técnicos, fueron totalmente analizados y no hubo ningún indicio que andaba mal. Pero bastó que empiece a volar alto y el avión puede caer o explotar. No se asuste porque es más fácil que choque un auto que un avión se caiga, no están muy bien estudiados. Pero sin embargo, la presión hace que el aparato, cuando anda mal, ¿qué pasa? Explota. La presión de convivencia también produce eso. Hay gente que es tranquila, pero cuando es presionada, o somos presionados, como el avión, ¡bram!, reventamos. Hay gente que necesitan lo que se llaman estupefacientes o adictivos para explotar. ¿Vieron como dicen que había tres tipos de borrachos? El alcohólico que cuando tomaba empezaba a reírse y le agarraba el espíritu del mono y empezaba a hacer monerías. Después estaba aquel que le agarraba el espíritu del tigre y empezaba a ser agresivo como un tigre, a tirar zarpazo. Y estaba el otro que el espíritu del chancho, que terminaba revolcado como un chiquero, ¿no? Es decir, el mismo líquido le producía diferentes estados a cada persona. Bueno, es un chiste, pero enseña mucho esto. Que a veces ciertos adictivos en cada persona reaccionan de una forma diferente. Hay gente que no, por ejemplo, no ha consumido ningún adictivo, pero sin embargo, una presión laboral, por ejemplo. Yo conozco personas que enseguida explotan en el trabajo porque hay alguien que le está diciendo lo que tienen que hacer. Y vamos a ser honestos, muchas veces no nos gustan que nos digan lo que hay que hacer. Y hay que bajar la cabeza, ¿no? Pero sin embargo, es como que la presión hace que uno, como un resorte, salte. Todos tenemos adentro, y yo también, un ámbito de violencia, ¿no? A veces somos violentos en palabras, a veces somos violentos con la mirada, a veces con los pensamientos. Jesús en ese sentido siempre daba consejos prácticos. No decía solamente que orar, que es bueno orar, sino que decía, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Pero no hay que tomarlo literalmente, no es que, porque si cada vez que miramos tenemos que arrancarnos los ojos, nos alcanzaría todos los ojos de vidrio para ponernos encima, ¿no? Porque enseguida nos queríamos ciegos. Quiere decir que si vos algo te hace mal, mira para otro lado, anda para otro lado. ¿Sí? Si a mí me hace mal ciertas amistades, mejor no me junto. Si a mí me hace mal ciertos lugares, mejor que no frecuento. Si a mí me hace mal... ¿Qué pasa cuando uno cae? Es cuando uno coquetea y dice, no va a pasar nada. Y pasa. No estamos para vivir en una burbuja, porque tenemos que estar en la tierra, tenemos que hacer cosas en la tierra, trabajar, estudiar, ser seres sociales, pero muchas veces tenemos que preservarnos. Dicen que el pescado de agua salada, ¿por qué un pescado de agua salada como, no sé, la cabala, por ejemplo, que es tan rica en lata, ¿no? ¿Por qué hay que ponerle sal? Porque ningún pescado es salado por su propia naturaleza. Hay que ponerle sal porque no tiene el pescado sal. Pero sin embargo, un pescado de agua salada nada en un río, en un mar salado. ¿Qué es lo que lo protege al pescado? Las escamas. Que no permite que el agua salada sale su cuerpo. Las escamas para el cristiano es la oración. Y es la comunión con Dios, que nos
permeabiliza, nos hace impermeable, perdón, ante muchas cosas que muchas veces nos afectan. Y esto es interesante. Una vez vi una película, esas películas de guerra, ¿vieron? De acción, que le decía el capitán al soldado: soldado, usted tiene que dormir vestido, porque estamos en guerra y no sabe en qué momento el enemigo va a atacar. Tienen que tener hasta los bolsillos puestos, porque si tiene que salir corriendo o enfrentarlo, no puede estar descalzo. ¿Se imagina un soldado en plena guerra? Me voy a poner el pijama todo a lunar, el lindo, con el gorrito, ¿no? Y voy a dormir tranquilito porque hace frío y viene el enemigo, mientras que te vestís ya te mató. El soldado tiene que estar hasta con el arma en la mano porque no sabe cuándo lo va a atacar el enemigo. Bueno, nosotros somos soldados de Cristo y tenemos enemigos fuera y dentro. El de adentro hay que siempre pelearle, decirle no, por acá no. Y el de afuera, que muchas veces son personas que no saben, pero que tienen métodos que nos atacan. Pero como nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no tenemos que andar peleándonos físicamente, sino que tenemos que orar. No por la persona atacarla, sino por esa fuerza o ese espíritu que a esa persona le hace hacer o decir ciertas cosas. ¿Amén? Amén. Yo sé que no es fácil esto, no es una receta. No damos recetas, pero sí herramientas para tratar de defendernos en la vida. Hermanos, hasta que nosotros dejemos a tierra, siempre el pecado va a morar en nosotros. Pero el que está en Cristo y el que vive la comunión con Cristo y que todos los días trata de tener una oración, una vida de fe en el Señor, ese pecado no va a tener fuerza ni dominio, porque el Señor es más grande que nuestro pecado. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Señor, te pedimos que nos ayudes a vencer, Señor, esa fuerza. Muchas veces hemos llorado, muchas veces hemos lamentado, las veces que metimos la pata, que nos hemos equivocado, que te hemos lastimado a ti y a los demás. Pero ayúdanos a entender que tú nos diste herramientas para defendernos y para atacar el pecado que está en nosotros. Señor, que no tengamos que decir como Pablo, miserable que somos, sino tengamos que decir, con Cristo somos más que vencedores. Venís a los niños que están ahora durmiendo, están en estado especial, que esta palabra también los llegue a ellos. Amén, Señor. Venís a sus seres queridos, los mayores que han traído. Amén. Bendice, Señor, a todos los que están acá y los que por motivos diferentes no pudieron venir a tu casa. Sí, Señor. Bendice sus vidas, protege sus hogares. Amén. Bendice sus proyectos. Bendice, Señor, todo lo que tienen por delante en este año. Amén. Señor, que este frío abrasador, que este momento tan difícil, no afecte a tanta gente que están en situaciones de calle. Sí, Señor. En el nombre Te damos gracias, Señor, por todo. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.